Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos en esta nuestra reunión de matrimonios. El día de hoy tenemos la clase número 8. Continuamos el tema perdón y tolerancia. Perdón y tolerancia de nuestra serie El matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. Recordamos hace 8 días teníamos iniciábamos este tema perdón y tolerancia y estábamos estudiando conforme a la cita de Colosenses 3, 12 y 13. Vamos a recordarlo un poco, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, veíamos en este tema perdón y tolerancia, veíamos estas actitudes. Iniciábamos con la entrañable misericordia y la benignidad, ¿sí? Veíamos cómo esta entrañable misericordia nos habla de entrañas misericordiosas, la condición interna, recuerda, la condición interna en nosotros, que se exteriorizaba en esas actitudes de bondad, ¿sí? En esa benignidad, con esa bondad, ¿sí? En nuestro corazón, si es un corazón que tiene esa misericordia en él, ¿verdad? Será ese suelo fértil para que la benignidad, para que la bondad florezca, haya fruto en esas actitudes, ¿cierto? En nuestro modo de comportarnos. Seguimos entonces adelante, ahora, viendo esta siguiente par de actitudes, la humildad, ¿sí? Y la mansedumbre, ¿sí? La humildad y la mansedumbre, ¿sí? Las vamos a enlazar con, fíjese, la paciencia. Dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien, pues veamos primeramente esta actitud de humildad, ¿sí? La humildad es nuevamente una condición interna que se va a exteriorizar con la mansedumbre. En mansedumbre vamos a exteriorizarlo, ¿sí? Ese comportamiento externo. ¿Qué es la humildad? La humildad se dice que es la disposición de evaluarnos a nosotros mismos, pero apropiadamente, ¿sí? De la manera correcta, saber quién soy yo, valorarme correctamente, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo valorarme correctamente? Primero tengo que tener en cuenta mi condición de ser una criatura, ¿sí? Soy una criatura, ¿sí? Y mi naturaleza es ser pecaminoso, ¿sí? Soy una criatura pecaminosa. Cuando yo me evalúo de esa manera, primero que nada, pues empiezo a vivir en esa humildad, ¿sí? Una persona que tiene corazón humilde, se entiende que ha dejado ya de lado el yo, ¿sí? Su ego, su egoísmo, lo deja de lado, ¿verdad? Porque esa persona humilde ha dejado de buscar sus propios intereses, ¿sí? Ya no se preocupa por sus propios intereses. Ahora esa persona tiene un nuevo anhelo. Esos nuevos anhelos, ¿verdad? El primero de todos es agradar, pero no agradarse a sí mismo, es agradar a Dios. El primero de todos esos anhelos ahora es agradar a Dios. Esa persona, entonces, como ha quitado su egoísmo porque sabe evaluarse correctamente, ya no tiene una opinión de sí mismo demasiado alta, ¿sí? Ahora tiene una opinión de sí mismo correcta, ¿sí? Ahora, fíjese, considera a los otros como más importantes que él mismo, ¿sí? La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Mansedumbre quiere decir gentileza, actuar de una manera suave y ecuánime, ¿sí? La mansedumbre nos habla de un carácter apacible, tranquilo, ¿sí? Este carácter lo adquirimos cuando somos humildes, ¿sí? Ahora, no debemos confundir la mansedumbre con debilidad. No es debilidad. Ser alguien manso no es alguien débil. ¿Qué es lo que pasa a veces? Mire, es que a veces hay gente que no le gusta enfrentar las cosas, no le gusta enfrentar la realidad, a las personas conflictivas, es temerosa, es una persona que tiene cobardía, ¿verdad? No quiere enfrentar las cosas, ¿sí?
Y lo que hace algunas personas es refugiarse en estas actitudes, en decir es que soy humilde y soy manso, entonces por eso no enfrento a tal persona o tal situación. ¿Sí? Eso es cobardía. La mansedumbre, a diferencia de esto, la mansedumbre es tener esa determinación en nosotros de que cuando hemos recibido un mal, nosotros no devolvamos otro mal a esa persona, sino que seamos capaces de devolverle un bien a cambio de ese mal que hemos recibido. Negarnos a nosotros mismos y sufrir ese daño antes que infligir un daño. Los mansos consideran a los demás como superiores a él mismo y le sirven, ¿sí? Esto solamente ocurre cuando hay humildad en el corazón, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, como esposos, varones, debemos de profundizar en las verdades del Evangelio. Tenemos que profundizar en Cristo, arraigarnos más en Cristo para que haya en nosotros, fíjese, esta cualidad, ser humildes, haya en nosotros, pues nos convirtamos en una persona más modesta, ¿sí? ¿Sí lo ve? También las esposas deben de profundizar en el conocimiento del Evangelio, profundizar por la fe en Cristo, para que puedan también lograr se vaya formando en ellas ese corazón humilde, ese corazón modesto, ¿sí? ¿Por qué lo debemos de hacer así? ¿Por qué tenemos que ir al Evangelio? Porque el Evangelio de Cristo nos muestra, fíjese, cómo es que se da esa muerte dolorosa a causa de nosotros, esa muerte por nosotros, que es la manera en la que, pues mire, cuando sabemos que alguien ha pagado por nosotros, ya no tenemos nosotros ningún derecho de sentirnos importantes o exigir nuestros derechos. Otro ha pagado por mí, ¿sí? Ya no tengo yo ninguna exigencia legítima para sentirme yo por encima de los demás, ¿sí? Para yo querer pues imponer mi voluntad. No, ya no. Cuando vamos al Evangelio verdaderamente nos damos cuenta de que si yo me quiero salir con la mía, yo quiero ganar, ¿verdad?, pues esto es totalmente equivocado, es egoísmo. ¿Y sabe por qué a veces estamos tan enojados, verdad? Hay tanto enojo en la relación, porque esto proviene de nuestra frustración. No podemos salirnos con la nuestra, ¿verdad? No me salgo con la mía y me enojo, y ahí hay ese problema, ¿verdad? Tenemos que entonces profundizar en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio va a desarrollar la humildad en nuestro interior, en nuestra alma, ¿sí? Cuando esto lo estemos poniendo en práctica, empezaremos a tratarnos con mansedumbre, hermanos. En el matrimonio empezaremos a tratarnos con mansedumbre, porque entre nosotros estará fluyendo esa humildad, ¿sí? Recuerde, la batalla no es con mi cónyuge, la batalla es en mi interior, ¿sí? La batalla es dentro de mí mismo, contra mi orgullo, contra mi egocentrismo, ¿sí? Tenemos que pelear esa batalla. ¿Cómo la peleamos? Por la fe, ¿sí? La fe en el Evangelio, ¿sí? La fe poniéndose ahí en oración, ¿sí? Cuando realmente profundizamos en el Evangelio, vamos a encontrar ahí realmente esa edificación a nuestra vida. Nos vamos a llenar nos vamos a quedar absortos de la obra de Cristo, ¿sí? Y nos vamos a sentir tan satisfechos, ¿sí? Nos vamos a estar contentos con lo que somos, con lo que hoy tenemos, con esa relación como está, ¿sí? Porque, fíjese, vamos a ver ahorita cómo esto es el medio para que nosotros apliquemos esa misericordia, ¿sí? ¿Sí? Recuerde, Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque recuerda que nos ha elegido, nos ha apartado, nos ha hecho santos, nos ha apartado para Él, y Él nos ama, ¿sí? Pues todo esto también fíjese, está relacionándose con la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La definición de paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad para aguantar a personas difíciles, ¿verdad?
Mi esposa tiene esa paciencia, ¿verdad? Tiene esa longanimidad para conmigo, ¿sí? Porque ella me dice, la escritura dice esta palabra, soporta sin alterarse, ¿sí? El objetivo es de que lleguemos a ser esa clase de persona que no se enoja fácilmente, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias no explota en ira, ¿sí? Sino que al contrario, es una persona que de manera muy lenta responde a estas cosas, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer, volvernos personas pacientes, ser lentos para explotar, para enojarnos, ¿verdad? Mire, vamos a Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tenemos que ser prontos. ¿Para qué tenemos que ser rápidos, atentos, inmediatos? Para oír, para escuchar, para poner atención. Pero para enojarnos no, ya no. Debe de haber esa paciencia, ¿sí? Esa paciencia, ser largos para soportar todo esto, ¿sí? Estas condiciones internas que vemos aquí, como la primera que hablamos, tener entrañas misericordiosas, la humildad, ¿verdad? Nos tienen que llevar a padecer o soportar, ¿sí? Porque mire, si usted se enoja con facilidad, ¿sí? En lugar de ser capaz de soportar, ¿verdad? Probablemente lo que le falta es misericordia, ¿sí? Le falta a usted humildad, ¿sí? Pero recordemos, nosotros somos elegidos por Dios, somos santos, apartados para Él, somos amados por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que debemos de tomar siempre en cuenta, ¿sí? Si no lo recordamos en esos momentos, ¿sí? De la vida cotidiana que el Señor nos ha elegido, nos ha apartado y nos ha amado, ¿sí? Vamos a seguir en ese que tenemos todos, ¿verdad? Ese egoísmo, ¿verdad? Ese orgullo. Decimos que yo tengo derecho a que se me respete, yo tengo derecho a que se haga lo que yo digo, ¿verdad? Debemos recordar la obra de Cristo, ¿sí? Esto va a quebrantar nuestro corazón, ¿sí? Y nos va a hacer bajarnos, ¿sí? Descender de ese, nos subimos como en un ladrillo, ¿verdad? Y ya nos sentimos por encima de todos y exigiendo nuestros derechos. El Evangelio nos hace bajarnos, ¿sí? Bajarnos de ese egocentrismo, nos hace bajarnos del orgullo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos los dos, esposo y esposa, tenemos que profundizar en la fe en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Conocerlo cada día más, ¿sí? Hacerlo vivo en nosotros, para que ese Evangelio vaya moldeando nuestro corazón, ¿sí? Vaya moldeando estas condiciones internas, ¿sí? Se vayan forjando en nosotros compasión, humildad, paciencia, ¿sí? Es una lucha, hermanos, hermanas, es una lucha porque se dé ese cambio, es un cambio interno, Porque, mire, aparentemente pues nos llevamos muy bien, en la foto salimos muy bien, ¿verdad? Muy contentos, muy arreglados, ¿sí? Delante de la gente, no nos insultamos, ¿verdad? El cambio es interno, hermanos, el cambio es interno en el corazón, es profundo. El objetivo es que el Evangelio nos haga más misericordiosos, más humildes, y solo así podremos ser capaces de soportar. Porque esta paciencia nos tiene que conducir a lo que es nuestro tema, tolerar y perdonarnos en el matrimonio. Mire, a esta condición interna que es la paciencia, le siguen dos cosas, soportarnos y perdonarnos, ¿sí? Es lo que estamos hoy viendo, ¿sí? Soportarnos y perdonarnos. Mire, nuestro texto nos dice, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien, así dice la Escritura, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo llevamos al área de los hechos? ¿Cómo lo pongo en mi vida cotidiana? ¿Sí? Esta paciencia nos lleva a soportar y a perdonar. ¿Cómo es posible? Soportar. Soportar quiere decir ser comprensivo. Ahorita lo vamos a ver. Soportar quiere decir soportarse mutuamente, resistir algo que sea desagradable, resistir algo difícil, ¿sí?
A esto se refiere, ¿sí? Resistir, soportar, una palabra que lo pudiera decir es comprensivo, ser comprensivo. Este soportar, fíjese cómo el Señor Jesús lo usa también en Lucas 9, versículo 41, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre, tráeme a tu hijo aquí. Bien, en este contexto el Señor Jesús habla a sus discípulos y les dice, bueno, todo aquel que me sigue, ¿verdad? Pues, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Es desagradable, es difícil, esas actitudes que ustedes tienen, pero yo debo ser comprensivo con ustedes. ¿Cómo lo descubrimos aquí? Mire, vamos a 1 Corintios 4:12. 1 Corintios, el apóstol Pablo nos lo dice de esta manera. Vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Padecemos persecución, está diciendo aquí Pablo, y la soportamos, ¿sí? Somos pacientes con los que nos maltratan. Nos maltratan, sí, pero somos pacientes. Y ese es el significado aquí, en lo que hoy estamos estudiando, ¿sí? El significado es que debemos convertirnos en personas que somos capaces de padecer y soportarnos mutuamente. Debemos tolerarnos, ¿sí? Vamos a ver cómo esto pues, es algo que tiene que ver con el amor, ¿verdad? Y ese amor, el amor es acción, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, versículos 7 y 8, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Es aquí donde vemos este tolerar, ¿sí? El amor se mantiene firme en toda circunstancia, ¿sí? El amor durará para siempre. Ahora, se nos manda también a perdonarnos, ¿sí? Perdonar, ¿sí? En el Nuevo Testamento se encuentran dos palabras para perdonar, pero la que hoy estamos viendo es la palabra charizomai, charizomenoi en este lugar, charizomenoi, ¿sí? Que significa dar libremente o dar con gracia, ¿sí? Tiene que ver con charis, con gracia, ¿sí? Dar libremente o dar con gracia. La idea es que cuando perdonamos, no exigimos pago alguno. ¿Qué es esto? Alguien me ha tratado mal, pero yo trato a esa persona mejor de lo que se merece, ¿verdad? De esta manera, en ese sentido, usted perdona cuando alguien le agravió, ¿verdad? Esa persona que a usted lo ha agraviado, usted lo perdona. Fíjese, ¿cuál es el sentido aquí? Si alguien me ha hecho un mal, se entiende que esa persona está en deuda conmigo, ¿sí? Porque me ha quitado algo, me ha lastimado, me ha ofendido, ¿sí? Esa persona está en deuda conmigo, ¿sí? Tiene que hacer algo para satisfacer lo que me ha agraviado, ¿sí? Pero, fíjese, eso es lo que dice la justicia, ¿eh? La justicia dice que cuando alguien me ha agraviado, alguien me ha ofendido, si mi esposa me ha dicho algo que me ha lastimado, me ha ofendido, yo tengo todo derecho de exigir algo a cambio, ¿sí? Que ella satisfaga de alguna manera ese sufrimiento que me causó. ¿Lo ve? Pero el perdonar implica que yo no voy a exigir eso a que tengo derecho, ¿sí? No voy a exigirle a ella que me dé el pago por eso que me ha lastimado, que me ha ofendido. Ahora, no se queda el perdón solamente ahí. Muchas veces manejamos el perdón de esa manera y digo, bueno, ya, estamos en paz. Yo ya no te pido nada, no hagas nada más. El perdón, ¿sabe qué? Implica algo más. El perdón aquí es charis, dar gracia, ¿sí? Dar con gracia. ¿Qué tengo ahora que hacer si estoy perdonando? Yo tengo que dar libremente un bien
aun cuando yo recibí de la otra persona un mal. Dar un bien a cambio de un mal, ¿sí? Esto es perdonar, esto es verdaderamente charizomai, esto es la palabra que hoy estamos tratando. No devolver mal por mal, sino bendecir a alguien aunque nos haya hecho mal. Vamos a Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y bueno, esas son palabras del Señor. Ahora vamos a palabras de Pablo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este es perdón, ¿sí? Esto es el perdón. No solamente el sufrir el agravio, no solamente el negarme a exigir que me den algo, que me paguen por eso que me han ofendido, sino que yo tengo que dar gracia, dar bendición, bendecir a aquel que me ha hecho mal, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante aquí? ¿Sí? Mire, tolerar es crucial para la vida del matrimonio. Tolerar y perdonar es crucial para la vida de una comunidad de personas, ¿sí? Tolerar y perdonar, como dice Pablo, es crucial para la vida de la iglesia, pues también tolerar y perdonar es crucial para la vida de esta relación, el matrimonio, ¿sí? Porque el perdón no dice te trataré mal por tus pecados, ¿verdad? Porque me has mortificado, me has lastimado, pues te voy a tratar mal. No dice eso, ¿verdad? El perdón dice, no te voy a hacer mal, aunque tú me hayas lastimado. Y al contrario, te voy a dar un bien, ¿sí? La tolerancia, ¿verdad? Decimos, pues esos pecados me han lastimado, me han herido, sí, me ofenden, ¿verdad? Me son molestos, ¿sí? Pero tengo que soportarlos, ¿sí? Tengo que tolerarlos, ¿sí? Tengo que ser paciente con todo esto, con esos hábitos, ¿sí? Tengo que ser paciente, ¿sí? Porque así Cristo me ha tratado, ¿verdad? Y aquí, fíjese, es el punto importante, ¿sí? Nosotros somos muy dados a ver los defectos en el que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Yo siempre veo los defectos de la otra persona, ¿sí? Pero no nos damos cuenta en nosotros mismos, nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos o decimos, cuánto lastima a nuestro cónyuge, ¿sí? Es importantísimo esta tolerancia y este perdón. Y mire cómo Dios da su provisión para todo, ¿eh? Él en su providencia, Él tiene ya todo preparado, ¿sí? Esa es la provisión de Dios, ¿sí? La providencia de Dios, Él tiene preparado todo. ¿Recuerda esos votos matrimoniales? ¿Sí? ¿Recuerda esos votos matrimoniales? ¿Hace cuántos años los hizo? ¿Hace cuántos años hizo usted sus votos matrimoniales? Cuando usted se casó, mire, usted no sabía cómo se iba a comportar su cónyuge a los 10, a los 15, a los 30 años, ¿verdad? De casados. Usted no sabía cómo se iba a hacer esa persona, ¿verdad? Usted llegó ese día y porque la amaba mucho y estaba muy bonita y él estaba muy guapo, ¿verdad? Un hombre muy gallardo ahí, ¿verdad? Y dice, bueno, pues con ¿verdad? Porque es lo máximo, ¿verdad? Y tú y yo somos uno mismo y seremos felices, ¿verdad? Hay que poner los pies en la tierra, hermanos, hermanas, ¿sí? Los votos matrimoniales nos hacen poner los pies en la tierra, ¿sí? Si usted lo recuerda, ese día nos pusieron los pies en la tierra, ¿sí? Nos hablaron de que van a estar juntos para protegerse, para atenderse el uno al otro, en el bien y en el mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, ¿sí? Prometieron honrarse y cuidarse hasta que la muerte los separe. Se prometieron fidelidad en ese momento. Pero mire, todo eso que se nos habló en los votos, ¿verdad? El objetivo era dejarnos claro, ¿sí? Que la vida, ustedes como cónyuges, como esposos, no iba a ser así muy fácil,
¿verdad? Es por eso que vienen estas promesas que se hacen, pensando en la realidad, hermanos, pensando en la realidad, ¿sí? Pues porque usted no sabía lo que iba a pasar al día siguiente con su matrimonio. Usted no sabía la persona en la que se iba a convertir su esposa. Mi esposa no sabía el hombre que yo me iba a convertir ahora a tantos años de casados, ¿verdad? Ella no lo sabía, ¿sí? Y mire, tal vez su esposo se convirtió en algo mucho mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero tal vez su esposo cada año se ha convertido en algo peor, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Pero nosotros somos gente de fe. Nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios, ¿sí? Porque, recuerde, nosotros hemos sido elegidos por Dios, somos apartados para Dios y somos amados por Dios. Y todo esto, fíjese, tiene que ver con que Dios está viendo por nosotros. Dios está a nuestro favor, ¿sí? Y todas las cosas obran para el bien de los que somos sus hijos. Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un texto muy conocido, ¿verdad? A veces muy mal aplicado por nosotros. Vamos al Salmo 84, versículo 11. Salmos 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Estamos viviendo en la realidad. La realidad de nuestra relación, ¿sí? Es que, bueno, somos, sí, elegidos por Dios, apartados por Él, amados por Dios, pero, hermanos, hermanas, seguimos siendo pecadores. Seguimos en esta condición, ¿sí? Somos imperfectos, somos molestos, somos irritantes, ¿sí? Y así nos vamos a morir, ¿sí? Aun cuando hoy somos redimidos, ¿sí? Esa es nuestra condición en lo natural, ¿sí? Es por esto que, bueno, pues a veces en nuestra relación, en nuestra convivencia como matrimonio, ¿verdad? De vez en cuando, o bueno, más bien, pues cada mañana, ¿sí? Pues brotan, ¿verdad? Por ahí en nuestra relación, ¿verdad? Un pecadillo por ahí, ¿verdad? Una actitud ahí mala, un defecto, ¿verdad? Algo que llamamos una idiosincrasia que es muy molesta, ¿sí? Que nos irrita, una debilidad de nuestro cónyuge, ¿verdad? Y que todo esto, pues, nos hace, ¿verdad? Comprender que, bueno, pues sí, somos un matrimonio de redimidos, pero seguimos en esta condición de pecado, ¿sí? Los pies en la tierra, recuerde, ¿sí? Es ahí donde se hace necesario y crucial soportarnos, tolerarnos y perdonarnos, ¿sí? Soportarnos, tolerarnos, perdonarnos con gracia, ¿sí? ¿Cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo se aplica en la práctica? Bueno, pues sí, tenemos el concepto, tenemos la teoría, ¿verdad? Esto es doctrinal, ¿verdad? Pues eso para la convivencia en una comunidad es indispensable, ¿sí? Hermanos, esta es una labor diaria, ¿sí? Es una labor diaria y se debe convertir en una rutina. Sí, Dios obra y su Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos va transformando de gloria en gloria, así lo dice la Escritura, ¿sí? Hasta que seamos a la semejanza de Cristo. Pero seamos honestos, seguimos viviendo y padeciendo los efectos del pecado, seguimos padeciendo nosotros nuestra propia debilidad, ¿sí? Es aquí donde se hace necesaria ese trabajo diario, esa labor cotidiana, ¿sí? Que va a ser, insisto, una rutina de soportarnos y perdonarnos. Soportar aquella idiosincrasia que nos es muy molesta, esa actitud, ese pecado, ¿verdad? Que es muy molesto, que siempre estarán, ¿verdad? Brotando en nuestro caminar como relación, ¿sí? Es una realidad, hermanos, sí. Hay una transformación que obra el Espíritu, hay una obra de santificación, pero a nosotros también nos es necesario ser conscientes, ¿sí? Estamos en esta carne y con esto tendremos que batallar día tras día, hermanos. Tendremos que ir limpiando nuestra relación,
de aquello que la ha ensuciado, de ese pecado, de esa actitud, de eso irritante que he sido con mi esposa. Ella tiene que trabajar y levantarlo y quitarlo del paso, ponerlo en un lugar donde ella no esté constantemente mirándolo ni sintiendo ese peso, ¿verdad? Lo tiene que remover de nuestro ambiente, de nuestro ámbito, ¿sí? No poner atención en esas cosas, pero eso, ¿sabe qué? Cuesta, es un trabajo, por eso le digo, es una labor, una rutina cotidiana, ¿sí? Porque esto, hermanos, como usted bien lo sabe, no es nada fácil. Muchas veces tenemos esa creencia, ¿verdad? Bueno, sí, ya mañana va a amanecer totalmente transformado, ¿verdad? O totalmente transformado mi esposo, ¿sí? Sí, hay esa obra, es real, pero también a nosotros nos queda trabajar, ¿sí? Y ese trabajo es esa rutina que será pesada, nos vamos a cansar, ¿sí? Vamos a estar ahí, pero recuerde, esto usted lo tiene que ver como un regalo de gracia. Dios obra de esa manera con nosotros. Nos soporta, nos tolera, nos comprende, ¿sí? Y nos recibe, ¿sí? Así también nosotros tenemos que dar eso que hemos recibido a nuestro cónyuge como un regalo de gracia. Hoy mi esposa me soporta, me tolera, me perdona mis idiosincrasias, mis fallas, mis malas actitudes, mi pecado, ¿sí? Y ella trabaja rutinariamente para quitar de nuestro ámbito esto, despejar de nuestro ámbito todo esto que ensucia esta relación, ¿sí? Ella me da ese regalo día con día, ese regalo de gracia. ¿Por qué? Porque ella comprende que ella es elegida por Dios, apartada para Dios y amada por Dios. Así cada uno de nuestros matrimonios, hermanos, debemos de vivir de esta manera, saber que podemos hacernos ese regalo de gracia a nuestro cónyuge, el perdonarnos, el tolerarnos, el perdonarnos y dar esa bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y que el Señor nos siga hablando. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y esta oportunidad que tú nos das de compartir, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú no nos dejas, Señor. Tú sigues obrando en nuestros matrimonios, Señor. Tú sigues obrando y hablando, Señor, a cada corazón, Señor. Mi Dios, nuestras relaciones, así como están, Señor. Mi Dios, es una oportunidad para que obre, Señor, esa gracia en nosotros, mi Dios, y podamos crecer y madurar, Señor, en el carácter de Cristo, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a recordar nuevamente esta tu obra, Señor, para nosotros perseverar, mi Dios, y saber que este trabajo que tenemos que hacer, el soportarnos y perdonarnos, Señor, es un regalo que podemos darnos uno al otro, Señor. Así como tú nos has soportado y nos has perdonado, Señor, hoy nosotros podemos también extender esa gracia, Señor. Saber lo que es verdaderamente perdonar. Nos ponemos hoy en tus manos, Padre. Sigue hablando a nosotros los matrimonios, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Y si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bendiciones.